Buenos días, mis compañeros del trading. Hoy vengo a presentarles el resumen de la semana que va del 24 de noviembre al 30 de noviembre, o sea, el fin de este mes, ¿verdad? Y vamos a ver los resultados finales de esta jornada de Trading Ball desde el punto de vista de... Acuérdense que nosotros usamos una técnica que tiene un punto de vista análogo a lo que es el juego del béisbol y aplicado al trading, ¿verdad? Vamos a empezar con, en este caso, la primera operación del día lunes 24 por 88.990. El precio del Bitcoin hoy estaba en 88.990, casi 89.000, ¿verdad? Al 0.9%, que resultó en una operación que se obtuvo una pequeña ganancia, no resultó completa sino parcial, se ganó algo, ¿verdad? Vamos a ver cómo fue esta operación, ¿verdad? Seleccionamos aquí, ampliamos selección, vean que se le da entrada en la tarde, ¿verdad? A eso de las 10, fue cerca de las 5 de la tarde. Vamos a ver un momento arriba, que ahora fue 5 y media de la tarde. Aquí podemos ver a las 5 y media se dio entrada a su operación por 50.000 satoshi. Y fíjense que se cruzan las señales ahí, ¿verdad? En un cruce de señales, ¿verdad? Ese cruce de señales indicaba todavía fuerza del lado de los compradores. Todavía los vendedores no estaban tomando el control, pero había debilidad. Y el volumen que estaba en la línea media, justo a la mitad de lo que es el oscilador de volumen, o sea que hay una cierta cantidad de volumen estimada, ¿no? Que se puede ver aquí arriba, ¿no? Un volumen moderado, o sea que una operación con riesgo. Entonces se tomó con el riesgo de que era muy probable de que nos llegara a los resultados. Sin embargo, fíjense que la final sí lo alcanza, pero no se hizo, o debe ser que fue muy pequeño, no se hizo completa, porque bueno, ya vamos a revisar. Fíjense que aquí corta la línea del RSI, ¿verdad? Se corta indicando la entrada a esa hora. Vemos ahora el vortex. El vortex indicaba una fuerte debilidad de los compradores, una gran fortaleza de los vendedores, que permitió tomar esa decisión, aunque con riesgo, pues no se han cruzado. Fíjense que se cruzan más adelante, o sea que va en plena tendencia alcista. Entonces fíjense, pero el oscilador MACD o la media móvil de conversión y de divergencia y convergencia, el MACD también daba coincidencia, había un cruce y daba una señal de entrada de los vendedores a través de su primera barra en ese momento. Vamos a ver qué otro oscilador tenemos aquí. El volumen no aparece, pero bueno, ya con esto tenemos bastante para nosotros poder obtener conclusiones. Aquí está el de volumen. Fíjense que el volumen viene descendiendo, ¿verdad? Va de mayor a menor, cosa que no era favorable. Sin embargo, está muy cerca de la línea media, lo que indicaba que se podía entrar. Fíjense que llega, hace un largo recorrido hasta abajo, indicando cambio de mano, ¿no? Bueno, entonces el resultado fue que la operación, ¿verdad? La operación resultó parcialmente, se lograron objetivos parciales. Se aspiraba a llegar a los 900, sin embargo se llegó hasta la mitad. O sea, se redujo el tamaño de la posición y se tomó las ganancias a la mitad. Entonces dio casi digamos 0.4, 0.5%, que ayuda bastante. Veamos aquí, ¿verdad? Guardamos el dato aquí, lo que nos sube la verja 3, 0.326. No estamos considerando que se hizo un ajuste el domingo, un ajuste porque es 0.32 aquí, entonces hay que arreglarlo aquí, 0.32 en positivo.
0.32. Entonces la averaje es de 441, la averaje real, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí las 9 carreras a 4, 8 bases por bola, 6 doble play, 6 errores, 7 robos de base. Aquí continuamos con el siguiente día, martes. Se hizo también una sola operación por 87.313 a las 9:30 de la mañana. El precio bajó. Vamos a ver aquí, ampliamos la imagen. Vemos aquí la entrada, como el vórtice corta la línea de entrada. La entrada aquí, el MACD también lo confirma, también nos confirma el volumen y el vórtice. O sea, aquí hay una confirmación completa. Sin embargo, el precio casi alcanza el objetivo. Sin embargo, se devolvió. Entonces veamos cómo fue esta ganancia. Si fue parcial, ¿verdad? Se logró hacer una pequeña ganancia a la mitad del camino. Se logró adelantar, hacer algún robo de base. En la operación anterior también hubo robo de base, porque subí los robos de base del domingo 7 al lunes. Aquí sería 8 robos de base, y la del martes se le suma una más, otro robo de base más, que no está reflejado. Vamos a sumárselo. 9 robos de base, ya que se obtuvo una pequeña ganancia ese día. Veamos otros indicadores para que verifiquemos todo lo que sucedió. Vamos a ver el vortex. Fíjense que el vortex corta, justamente se cruzan las dos líneas, ¿verdad?, de las medias móviles, y el histograma muestra el dominio y la entrada de los vendedores, que son las barras rojas hacia abajo, o sea que la tendencia es bajista. Aquí vamos a verificar el RSI. Aquí se confirma la entrada, creo que fue aquí, si no me equivoco, recibió la entrada. ¿Y qué más? Vamos a verificar el vortex, ¿verdad? Nos vuelve a indicar la entrada aquí, que coincide, ¿no?, coincide con el cruce de cambio de manos entre manos fuertes y débiles. En este caso, las manos fuertes son los vendedores, y el volumen, ¿verdad?, que el volumen va en ascenso, que es sumamente positivo, dándonos todas las señales completas para ganar. Vamos al miércoles. El miércoles, que se obtuvo, se hizo una primera operación, personalmente se observó a las 4:30 de la mañana, o sea, no podía, me estoy levantando, o sea que, pero se dio esa operación con ganancia parcial, y se dio una segunda operación a las 4 de la tarde que sí dio una pérdida. En este caso dio pérdida, se tomó a 1200, pero resultó garrafalmente en pérdida, ¿no? Entonces eso nos baja el averaje. Veanlo aquí, se anotó hay que anotar el 0.32 y el 0.33 de pérdida, que nos baja el averaje 4.0459, como ven aquí, mantiene un averaje. Sin embargo, el averaje sigue siendo alto. Vamos a la segunda operación. No vamos a omitir la primera para resumir. Esta operación se tomó, quedó muy abajo aquí, el precio inmediatamente se devolvió, o sea que fue una toma de decisiones apresuradas. Vean cómo dominan los vendedores. Vortex no dio esa confirmación, y el volumen, aunque estaba a medio camino, podemos observar también que tampoco el MACD había confirmado esta entrada, o sea que fue una entrada un poco temeraria, apurada. Sacamos el bate antes de tiempo. Aquí podemos ver el corte, ¿verdad? El cruce nos está indicando no que va, sino que el cruce era la alza, no la baja. Había que esperar más. Entonces eso tenía que dar un resultado negativo, ¿verdad? Falló la concentración aquí, no se consideró bien, aunque había debilidad, todavía estaban muy lejos las líneas de cruce entre vendedores y compradores, estaban muy lejos todavía, y podemos confirmar que el volumen venía bajando. Entonces ese fue el resultado que nos dio esta operación, que terminó en una pérdida. Entrar sin las señales adecuadas. Entonces entrar por el impulso, vamos a anotar esto como un error adicional, séptimo error, lo sumamos. Vamos al jueves 27, como no fuese jueves. El jueves 27
no se dio ninguna operación porque está en cero, o sea que se hizo un doble play, se pagaron comisiones, más que ese día quedó tabla, vamos a decirlo así, día de base por bolos, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, vamos a ampliar aquí. Se nos da una confirmación de entrada, entramos un poquito tardío, pero el vórtice iba aproximando al cruce, o sea que no era una mala intento, pues el volumen estaba a la mitad de camino, después bajó y el MACD estaba confirmando la entrada. Vamos a revisar aquí el MACD, nos dice en ese momento aquí que íbamos bien en la entrada, un poquito atrasado, pero se podía intentar. Fíjense que rompe la línea del RSI de fuerza de tendencia y cambia, pero entramos un poquito atrasado, pero íbamos sincronizando con el MACD anterior. Seguimos viendo aquí, vamos a ver qué nos dice. Bueno, fíjense que la entrada está bastante bien porque ya se había producido el cruce entre el vórtice y los vendedores habían tomado control del mercado. Las manos fuertes tenían el rol de venta por encima del de compra. Y por último el volumen, que el volumen tenía tendencia a ir al medio, pero a la final se fue hacia abajo, o sea que perdió fuerza. Resultado final, fíjense que tuvo en un rango y finalmente toma la decisión de bajar a doble play y toca la línea de 0 y nos salimos de la operación. Sin embargo, él la agarró más adelante y se fue hacia abajo y se logró el objetivo, pero así son las reglas, pues a veces se gana y a veces se pierde. En este caso decidimos arriesgar, solo se pagan las comisiones. Vamos a ajustar la hoja. Esta hoja le falta un pequeño ajuste porque esto fue 0.32. Bien, fíjense que aquí se pone en rojo la pérdida de ayer, miércoles, pero el jueves se pone nada más. Fíjense que esto debería ser 0, pero se tiene que rebajar la comisión, pero se puede considerar que fue ni ganancia ni pérdida. Sin embargo, todavía tenemos acumulado 10 carreras a 5, vamos ganando todavía y tenemos un buen averaje de 0.453, que es bastante aceptable. O sea, estamos en un 4% de ganancia sobre nuestro capital. Vamos al viernes. El viernes tenemos una operación, ¿verdad? Esa operación resultó una ganancia parcial del 0.5. Vamos a ver cómo se realizó. Aquí se ve el corte en la línea del RSI, luego la aproximación del oscilador, dándole mucho. Aquí sí está muy cerca y los vendedores toman mucha fuerza. Por acá vemos que el volumen va a línea media, se acerca, viene bajando, pero todavía tiene fuerza. Y arriba, porque no ha superado, no ha ido por debajo de la línea media del volumen. Y aquí arriba se ve que está cruzando las dos líneas de las medias móviles y está a punto de cruzar el histograma hacia las barras rojas. Sin embargo, no estaba confirmado al 100%, pero sí muy cerca. Veámoslo más de cerca. Aquí podemos ver, fíjense la línea roja que indica dónde se cortó y dónde se dio entrada. Veamos, la línea verde alcista y se corta o se produce un cambio de carácter, ¿verdad? Ya, rompe y entramos en el rompimiento, buscamos las confirmaciones. El RSI nos confirma, ¿verdad? Fíjense cómo cae la barra para cruzarse hacia el lado de la tendencia roja o bajista. El vórtice también nos confirma una debilidad, ¿verdad? Se van acercando con mucha fuerza las dos líneas, están muy cerca. Por otro lado vemos al volumen indicando ya un cruce, ¿no? hacia la baja, o sea que el volumen nos estaba dando una señal de debilidad. Se estaban debilitando los compradores, pero también en cierta manera también los vendedores estaban débiles, pero se optó por dar entrada, ¿verdad? Tomar ese riesgo y dio un retroceso, y en ese retroceso salimos, pues, para obtener una ganancia. Recuerden que la decisión de esta jugada de robo de base viene motivada porque vean la línea de la media móvil de largo plazo, la roja, toca ahí y se devuelve, o sea que está indicando que está llegando una línea de soporte natural. Entonces esa línea de soporte natural hay que considerarla porque el precio posiblemente se devuelva. Entonces hay que adelantar la jugada para tomar a lo que el mercado nos está dando.
Entonces posiblemente se revierte y rompa esa línea y siga hacia su línea. Esta línea de abajo es la de soporte artificial y esta es la del soporte natural. Me guié por la de soporte natural y di una fuerte devolución, un retroceso, y nos salimos y obtenimos una pequeña ganancia para ese día. Entonces si chequeamos acá, volvemos otra vez al diagrama. Entonces tenemos otro robo de base aquí, nuevo robo de base, y la operación ganadora el día viernes. Vamos ahora con el sábado y el domingo. Vamos a ver que se hizo el sábado, una operación, ¿verdad? Esta operación con una pequeña ganancia, menos 190. Vamos a ver cómo fue. Se dio entrada, cruce RSI, cruce el borde, volumen fuerte y señal. Todos los indicadores alineados, que era la mejor situación. Sin embargo, ya aquí podemos ver el momento que él rompe el canal alcista y se genera un cambio de carácter para dar la entrada en la línea roja que ven aquí. El vortex también nos está confirmando ese cruce de las líneas dándole el control a los vendedores, y aquí podemos observar que se produce también el cambio de barras verdes a barras rojas y el cruce de líneas de medias móviles, dándole el control a los vendedores, y un volumen con fuerza, lo que indicaba que era una de las mejores entradas que se podía dar, era una situación óptima. Y fíjense que él hace un retroceso. Yo opté por utilizar un Fibonacci para ver. Él llegó hasta la línea del Fibonacci 0.618 y se devolvió hacia abajo y logró el objetivo, pero generalmente yo trato de utilizar jugadas para tomar lo que el mercado da, porque uno no sabe si el mercado termina por devolverse por completo, cambia de dirección. Y recuerden que había tocado la línea de la resistencia, de soporte, perdón, el soporte artificial, que vean cómo lo está tocando. Entonces nos está dando clara señal de que existe la posibilidad de que se devuelva. Entonces, bueno, se obtuvo esa pequeña ganancia, ya que la posición era pequeña, menos 190, y la posición era de 600, o sea, la tercera parte. Pero como vamos ya con ganancias, nos viene más que bien. El sábado, el domingo se obtuvo otra ganancia aquí, ¿verdad? A las 4:30 de la tarde, una operación completada perfecta. Veamos aquí qué sucedió. Entramos en el punto de corte del RSI. El vortex nos está indicando que mandan, fíjense, las líneas rojas están por arriba de las azules, mandan vendedores, el volumen creciente que tiene fuerza, y el histograma está en rojo, indicando que los vendedores tienen el control. Vamos a ver aquí, el RSI, donde fue que cortó. Fíjense que corta aquí, justo aquí a las 4 de la tarde. Hay un rompimiento, un cambio de carácter y se da entrada. Aquí vemos el volumen creciente, ¿verdad? Rompiendo la línea media hacia arriba. Lo confirmamos con el MACD, que nos sigue indicando fuerza. Fíjense que el rojo es un rojo oscuro, no es un rojo claro, indicando que estaba tomando fuerza otra vez. Y por último tenemos el vortex, que nos sigue indicando la fuerza de las manos vendedoras, que tienen las líneas rojas por arriba de las azules. Y con eso ya cerramos el domingo con una ganancia completa del 0.6%, bastante bueno. Entonces sumamos lo del sábado, aquí está sumado sábado y domingo, y obtenemos obtenemos conclusiones. Cerramos con el 0, hay que arreglarlo, 0.32. Cerramos como el 0.56 de averaje, bastante alto. 11 carreras a 5, terminamos esta semana ganando esta partida 11-5. 5 ponches o 5 carreras en contra, 7 bases por bola, 8 doble play, errores 6, no, creo que eran más. Vamos a buscar aquí, creo que eran más. Robos de base 9, sí,
eso lo habíamos cambiado. Vamos a ver. Seis, ajá, 9, muy bien. Entonces tenemos 6 errores, 9 robos de base y bueno, habíamos sumado un error, el error del lunes. Y bueno, ya con esto cerramos esta semana. Fue bueno repasar esto porque esta hoja tenía ciertos errores. En el momento dado, con estos videos puedo repasar todo lo que se hizo. Si estoy respetando la estrategia, ustedes pudieron darse cuenta cuáles fueron los errores, entradas adelantadas o simplemente no seguir las señales, generan unas pérdidas catastróficas. Entonces observen que hay 3, 4, 5, 6 pérdidas, de las cuales una de esas pérdidas es tabla. O sea, que se puede decir que hubieron 5 pérdidas, bases por bolas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 operaciones ganadoras. Recuerden que la de sábado y domingo pueden contar por 2 días adicionales, sábado y domingo. O sea que serían tal vez 12, 14 o 15 operaciones ganadoras, que es bastante bueno. Bueno, entonces de aquí dejamos este video tutorial y vamos a seguir. Aquí cerramos el mes de noviembre, nos vamos con un saldo positivo, 11 carreras a 5, un averaje de 0.565. Volvemos a empezar de cero para el mes de noviembre, que será el próximo video que vamos a tener, donde vamos a iniciar las primeras semanas de diciembre y quedará para el próximo video. Bueno, entonces gracias por ver, suscríbanse y den like si les gusta y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.